10 de la mañana, 26 minutos, y es momento de poner foco en lo internacional. Federico Larsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, venimos siguiendo muy de cerca la noticia del fin de semana, que es el tema de las elecciones en Brasil. Sí, así es, efectivamente es la noticia internacional, o por lo menos el acontecimiento internacional que más interés ha suscitado en el mundo, y además que tiene una rush final, ¿no? Como un último momento antes de llegar a las elecciones, realmente de lo más inquietante, por decirlo de alguna manera, dadas los resultados de las últimas encuestas que se han dado a conocer en los últimos días en Brasil. Hay dos encuestadoras que son las que más o menos todo el mundo a nivel internacional tiene en cuenta a la hora de hablar de lo que está sucediendo en Brasil, que son Ibope y Datafolha, sí, que están dando los últimos números, digamos, antes de la elección del próximo domingo, y la verdad que no paran de sorprender. Datafolha dio una encuesta en el día de ayer que realmente es increíble, porque da a Bolsonaro ganador en primera vuelta con el 32% de los votos, que es un 4% más de lo que tenía hasta la semana pasada, y Haddad baja. Haddad es el candidato del PT, el candidato de Lula para las elecciones, que es el que tiene la mayor cantidad de chances para llegar a segunda vuelta en contra justamente del candidato de la extrema derecha, Bolsonaro, baja de 22 a 21. Pero lo más inquietante es lo que sucede en la simulación que Datafolha hace de la segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque por primera vez desde que arrancó prácticamente toda la campaña electoral, Bolsonaro estaría en condiciones de ganarle en segunda vuelta al candidato del PT, Haddad. Bolsonaro estaría proyectado con un 44% de los votos contra un 42% del candidato del PT. Lo cual es, no digo reafirmado, pero sí de alguna manera empieza a tener una consolidación en la tendencia cuando vamos a mirar los números de la otra encuestadora, que es Ibope. Ibope le da a Bolsonaro un 31% en la primera vuelta, más o menos muy similar a lo que dice Datafolha, y ha dado un 21%, que es exactamente igual a lo que dice la otra encuestadora. Y en el caso del balotaje en segunda vuelta, tenemos un empate técnico en 42%. Es la primera vez desde que arrancó la campaña electoral en que Bolsonaro efectivamente aparece como una opción viable, concreta, en la cual puede efectivamente llegar a la presidencia. Ojo, vamos a tomar todo esto con pinzas. Recordemos que en las últimas elecciones en Brasil, en el año 2014, las encuestadoras también decían que al balotaje iban a llegar Dilma Rousseff y Marina Silva, ¿sí? Y lo que sucedió fue totalmente diferente. Al balotaje llegó Aécio Neves en contra de Dilma Rousseff. Inclusive en el caso del balotaje se decía que Aécio Neves tenía chances de derrotar a la candidata lulista, a Dilma Rousseff, cosa que no sucedió. Así que vamos a estar atentos. Obviamente las encuestadoras no son infalibles y son solamente un indicador de la situación que está viviendo en este momento el Brasil. Si querés te cuento un par de cosas más sobre la campaña de Brasil que me parecen realmente muy pero muy interesantes para tratar de entender cuál es la situación. Sí, en primer lugar, lo que sucedió con respecto al Congreso, al Parlamento de Brasil. Adentro del Parlamento de Brasil hay una serie de bloques que son transversales, es decir, diputados y diputadas o senadores y senadoras de diferentes partidos que sin embargo se reconocen todos y todas por un eje que los acomuna. Por ejemplo, uno de los bloques más importantes interpartidario del Senado y el Congreso en general de Brasil es el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, es decir, el grupo de parlamentarios que representan de diferentes partidos, pero que representan al bloque productivo del agro. Tienen una presidenta, este bloque parlamentario del agro, tienen una serie de reuniones políticas comunes, aún perteneciendo a partidos diferentes, y en el día de ayer, justamente este bloque, el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, que son 261 legisladores, es un número muy, pero muy importante, son casi la mitad de los legisladores
legisladores que tiene el Congreso brasilero, entregó una carta a donde explicita su apoyo al candidato Bolsonaro. Eso es un apoyo, una muestra, digamos, de fuerza, de fortaleza de la campaña política de Bolsonaro que nadie se esperaba, porque se trata realmente de un grupo gigantesco de legisladores brasileños que son representados en su mayoría por los candidatos que están cuarto, quinto en las encuestas y que por lo tanto decidieron efectivamente dar su apoyo explícito al candidato de la extrema derecha, que prometió en la campaña electoral juntar dos ministerios, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, que se van a fusionar en caso en el cual justamente Bolsonaro llegue a la presidencia. Y esto es justamente algo que esta bancada, digamos, del agro pedía hacía mucho tiempo. Otros que dieron su apoyo no tan explícito, pero sí implícitamente a la candidatura de Bolsonaro son los mercados. La Bolsa de San Pablo, cuando Datafolha dio a conocer la última encuesta que lo da 4 puntos más respecto a la semana pasada a Bolsonaro y que además le daría la posibilidad de ganar la segunda vuelta, bueno, la Bolsa de San Pablo creció, subió un 3%. Esto tiene que ver con las recomendaciones que está haciendo uno de los principales asesores de Bolsonaro en esta campaña, un economista que es considerado, Paulo Guedes se llama este economista, es considerado una suerte de Chicago Boy, ¿no? Que son esos famosos economistas ortodoxos, ultraliberales, y que será el ministro de Hacienda seguramente en caso de que Bolsonaro efectivamente llegue a la presidencia. Bueno, los mercados lo recibieron con muchísimo algarabía, por decirlo de alguna manera, porque sería efectivamente un ministro, ¿no?, de economía muy, pero muy cercano a lo que quiere el mercado paulista. Ahora, teniendo en cuenta varias encuestadoras, daría por ganado a Bolsonaro. Si ganase, ¿cómo sería el beneficio o perjuicio en relación de ese país con el gobierno de Mauricio Macri? Mira, es difícil de explicar cómo podría ser la relación entre un gobierno Bolsonaro y cualquier gobierno del mundo, inclusive el argentino, por el simple hecho de que Bolsonaro es un tipo que es totalmente impredecible. Bolsonaro en sus declaraciones durante la campaña electoral salió a decir explícitamente: si yo ganara las elecciones, la primera cosa que haría sería cerrar el Congreso y establecer una dictadura. Esto lo dice explícitamente. Es un tipo que proviene de una formación militar fascista, con una serie de pensamientos, sobre todo en el ámbito de lo social, muy de derecha, y que está asesorado por una serie de personajes que provienen de lo más oscuro, digamos, de la ortodoxia neoliberal, aún más que los gobiernos de la derecha que actualmente tenemos en América Latina, el mismo gobierno Temer o el gobierno de Macri. Para dar una idea, los asesores, los ministros del actual gobierno brasilero, de Michel Temer, que sí tienen quizás mayor afinidad ideológica con el actual gobierno de Mauricio Macri, realmente aborrecen de la figura de Jair Bolsonaro por considerarlo un extremista, con lo cual la relación entre un posible gobierno Bolsonaro y cualquier otro gobierno de América Latina hoy la verdad que es un interrogante. Ayer estuvo hablando el canciller argentino, hubo inclusive adentro de la Cancillería hubo algún tipo de problema interno, ¿no?, con la necesidad de recortar presupuesto. Entonces salió Fori, el actual canciller argentino, a hablar y se le preguntó cómo está viendo justamente la campaña electoral en Brasil. Y lo que más me llamó la atención es que no dijo absolutamente nada. Consideran a el actual candidato Bolsonaro como un candidato de centro derecha, cosa que llamó muchísimo la atención de todos los periodistas porque de centro tiene prácticamente nada, y además no salió a decir nada ni a tomar ninguna postura oficial por parte del gobierno con respecto a lo que está sucediendo en Brasil, simplemente las frases de compromiso, ¿no? Estamos muy atentos, es nuestro principal socio comercial y todo lo demás. Bueno, Fede, sin lugar a dudas es la noticia internacional del fin de semana, la cual venís analizando ya hace varios días, así que vamos a estar muy expectantes y bueno, hablaremos de esto la semana próxima.
cómo no, ya con los resultados a la mano y viendo un poco qué es lo que puede llegar a suceder con el futuro de Brasil. La verdad, muy, pero muy complicado lo que puede llegar a suceder en Brasil y muy preocupante. Si pueden, sigan en las redes. Hay un periodista que se llama Bruno Bimbi, que es el periodista de TN en este momento en Brasil, que la verdad que está haciendo una cobertura extraordinaria sobre lo que está sucediendo, y otro periodista que va a estar a partir de mañana en Brasil, muy amigo y que la verdad conoce mucho, que se llama Augusto Taglioni, que es un periodista marplatense, también como dos fuentes realmente muy fiables para ir viendo lo que sucede. Bárbaro, Fede, muchísimas gracias. Adiós. Hablábamos con Federico Larsen, nuestro especialista en noticias internacionales.